Hola, ¿cómo están? Somos María María José, José, Gabriel Gabriel y y Alexia. Venimos a presentarles nuestro circuito de la clase de circuitos y es un circuito de sistemas. Los circuitos electrónicos son importantes porque son el corazón invisible que hace funcionar la tecnología moderna. Y esta frase, curiosamente, nos la dio ChatGPT, que es una de las inteligencias artificiales más influentes en la sociedad hoy en día. La estructura de esta presentación va a estar compuesta de 5 elementos. El primero va a ser la importancia de circuitos, por qué son importantes, la introducción y los componentes de los circuitos, el funcionamiento, la simulación y las conclusiones. La importancia. Bueno, todos los circuitos son la base de toda la tecnología moderna. En casi todo hay algún circuito eléctrico, por más simple o complejo que sea. Nos permiten controlar y dirigir el flujo de energía eléctrica, por dónde va a pasar, la corriente, el voltaje de ciertas cosas. Hacen posibles que dispositivos funcionen de forma segura y precisa. Y también transforman, almacenan y filtran señales eléctricas. Por otra parte, en ingeniería de sistemas está el antirrebote de botones. Es una técnica que es utilizada para asegurar la pulsación física sea interpretada correctamente por dispositivos digitales como los microcontroladores, los teclados o las interfaces electrónicas. Cuando se presiona un botón, el contacto mecánico no es limpio, sino que genera pequeñas vibraciones eléctricas llamadas los rebotes, lo que provoca que el sistema lea múltiples pulsaciones en lugar de una sola. Para evitar esto, se aplican sistemas de antirrebote mediante hardware o software. En el caso del hardware, uno de los métodos más comunes es el uso de capacitores junto con una resistencia para formar un filtro RC, el cual suaviza la señal eléctrica y elimina las oscilaciones provocadas por el rebote, así entregando un sistema que sea estable. También pueden emplearse componentes como Schmitt triggers para reforzar la estabilidad de la señal. Por otro lado, el antirrebote por software es un programa que espera un pequeño intervalo de tiempo, por lo general entre 10 y 50 microsegundos, antes de validar la lectura de un botón, así asegurando que el valor se mantenga constante. Gracias a todas estas técnicas, la interacción entre el usuario y el sistema se vuelve sumamente precisa y confiable, así garantizando que cada pulsación se registre únicamente una vez. Bueno, ahora voy a explicar los componentes que conforman a nuestro circuito. Este circuito de antirrebote está formado por cuatro elementos principales: una fuente de alimentación, una resistencia, un capacitor y un interruptor. La fuente V1 de 5 volts proporciona la energía necesaria para alimentar el sistema y definir el nivel lógico del botón. La resistencia R1 de 10 kiloohms funciona como resistencia pull-down, lo que significa que mantiene la señal en un nivel bajo, cero lógico, mientras el botón está presionado, evitando lecturas flotantes en el circuito. El capacitor C1 de 1 microfarad cumple la función de eliminar los rebotes eléctricos del interruptor. Cuando el botón se presiona o se suelta, el capacitor suaviza las variaciones rápidas de voltaje, filtrando las oscilaciones y entregando una transición limpia entre 0 y 1 lógico. Finalmente, el interruptor SW1 es el elemento mecánico que el usuario presiona para cambiar el estado de la señal. Sin el capacitor, esto generaría múltiples pulsos debido a vibraciones internas. Juntos, estos componentes permiten que la señal resultante sea estable y que cada pulsación sea registrada correctamente como un único evento. Bueno, ahora vamos a ver el funcionamiento como tal del circuito que nosotros escogimos. Ah, Ok, primero, ¿cómo funciona? Pues ya vimos que esto es un circuito para ingeniería en sistemas, de un sistema antirrebotes. Esto es, como ya vimos, para garantizar que cada vez que se presiona el interruptor se registre como un cambio limpio de estado. O sea que cuando el botón no está presionado, la resistencia de 10 kiloohms mantiene la salida en un nivel bajo mientras el capacitor permanece descargado. Cuando presionas el interruptor o el botón en este caso, la alimentación de 5 volts se conecta al nodo y el capacitor se carga poco a poco, evitando cambios bruscos en la señal. Esta señal lenta filtra todas las oscilaciones mecánicas típicas del botón, como lo que vimos hace unas diapositivas,
Y esto evita que el sistema interprete múltiples pulsaciones. Cuando se suelta el interruptor o el botón, el capacitor se descarga otra vez poco a poco a través de la resistencia, generando una transición suave y estable hacia el nivel bajo. Y pues bueno, gracias a este efecto de filtrado de RC, la salida cambia solo una vez por pulsación y eliminas así un rebote eléctrico. Bueno, estos son los cálculos, que es primero, cuando cierras el switch, el nodo se pone a 0 volts, que está en corto con la tierra, el capacitor se queda descargado y el circuito que ve la fuente es solo 5 volts, resistencia y tierra, en ese, como que es como lo que se queda cuando está apagado el botón. Entonces, la corriente, que es voltaje sobre resistencia, queda de 5 sobre 10.000, lo que te da 0.0005 amperes o 0.5 miliamperes. Em, Acá, pues la corriente en el resistor 1 y en el switch es de 0.5 miliamperes, la caída de voltaje del resistor es de 5 volts y el voltaje en el nodo es de 0, porque todavía no presionas el botón. El equivalente de Thevenin es 5 volts y la resistencia de Thevenin igual es 10.000 ohms o 10 kilo ohms. Y el comportamiento de la carga del capacitor, de cómo va poco a poco, es el voltaje de Thevenin por 1 menos Euler a la, o sea, elevado a la, menos T sobre RC. Y ahora, como R es 10 kilo ohms y como C es un microfaradio, entonces T es RC, o sea, R por C, que es 10.000 por 10 elevado a la menos 6. Y eso nos da que es 0.01 segundos, o sea, 10 milisegundos, que es lo que tarda en cargarse y descargarse cuando le picas al botón. Y aquí a la izquierda tenemos una gráfica que representa justo cómo se carga el capacitor, cómo va de 0 a los 5 volts, o sea, el 0.05 en tiempo. Listo. Y bueno, ahora ya por último vamos a poner las diapositivas de la simulación y luego hacer la simulación como tal. Acá está la simulación con el botón apagado, cosa sin presionar el botón, y estamos midiendo el voltaje que hay entre el nodo y entre tierra. Ahora, cuando no presionas el botón, dice que son 5 volts, y en la siguiente diapositiva está que son 0 cuando le presionas al botón. Bueno, y acá tenemos ya la simulación como tal. Acá podemos ver cómo al inicio, sin picarle al botón ni nada, está en 5 volts. Y cuando le presionas el botón, va bajando poco a poco. Ahí se ve muy rápido, pero baja gradualmente. Luego le deja de presionar y vuelve a subir. Y baja y sube y así. De ir de 5 a 0 y 5 a 0 porque pues, le presionas y le dejas de presionar el botón. Esta materia nos ayudó significativamente a comprender y analizar de formas más profundas los componentes electrónicos que utilizamos dentro de nuestras carreras, tanto como en ingeniería biomédica como en ingeniería de sistemas. A lo largo del curso no solo aprendimos teoría, sino también cómo aplicarla en situaciones reales, lo cual resulta ser sorprendentemente valioso para nuestro desarrollo profesional. Un ejemplo claro es el análisis de circuitos RC, aplicado en un sistema antirrebote, algo que a simple vista podría parecer muy sencillo, pero que en realidad requiere entender conceptos como filtrado de señales, tiempo de respuesta y estabilidad eléctrica. Lo interesante es reconocer que los circuitos no solo existen en teoría, sino que forman parte de dispositivos que usamos diariamente y de tecnologías más complejas. Por ejemplo, mientras un sistema antirrebote es una aplicación básica pero funcional de un circuito RC, también hay sistemas mucho más avanzados, como los presentes en equipos biomédicos. Por ejemplo, en circuitos utilizados en electrocardiogramas, donde la precisión es esencial. Esto nos permitió ver cómo la electrónica es una base importante en ambas áreas y cómo cada componente tiene una función crítica para lograr resultados confiables. En conclusión, esta materia fortaleció nuestra capacidad para analizar, diseñar y justificar el funcionamiento de circuitos eléctricos con aplicaciones reales, demostrando que incluso los conceptos más simples pueden tener un impacto importante en sistemas más complejos.